Buen día, Lady. Buen día, Valentina. Estamos dando espera. A las 11 damos inicio a la sesión. Gracias por la puntualidad.
Buen día. Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy. Por favor, me confirman si ahí me escuchan. Gracias. Gracias por la confirmación. Vamos a dar esperita. Ya en 2 minutos damos inicio. Listo, buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Análisis Financiero. Ahí me están escuchando correctamente, por favor me confirman. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, para el día de hoy tenemos el desarrollo de la sesión de la actividad 2 de la formación Análisis Financiero. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, es el desarrollo de la sesión de la actividad 2. Recordarles que todos los enlaces se encuentran disponibles para participar.
Que el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, al cual pertenezco, solicita de manera especial que los aprendices que se vayan a certificar en la formación realicen el envío de la copia del documento de identidad. Es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Los aprendices que cumplan con la totalidad de las evidencias, pero no envíen el documento de identidad, no se podrán certificar. El documento se solicita para verificar la información que cada uno de ustedes tiene registrada allí en Senasofía Plus. Es importante tener en cuenta que una vez se generen los certificados, no se pueden realizar modificaciones sobre estos registros. Es por ello que todas las actualizaciones a que haya lugar se deben solicitar al área de gestión académica antes del cierre de formación. En este momento, pues como bien saben, ya nos acercamos al cierre de vigencia del año 2025 y es por eso que no podemos dejar nada pendiente por actualizar o aprendices sin certificar, porque pues eso hace parte del cierre de año. Entonces, pues hoy la invitación es a que quien no haya aún enviado la copia del documento, pues que lo envíe a través del espacio de actividades iniciales. Por allí encuentran el enlace correspondiente al envío del documento de identidad. También recordarles que como hoy damos inicio a la actividad 2, recordarles que todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. Lo que quiere decir que si ustedes no han enviado la copia del documento o no han enviado el taller de la actividad 1, pueden presentarlo. La fecha límite para enviar actividades va a ser el 2 de diciembre. Hasta ese día, hasta la medianoche, se tienen habilitados todos los enlaces para participar. Entonces, si tienen algún inconveniente, no han podido enviar la actividad, no han podido participar, pues lo pueden hacer porque todos los enlaces están configurados para que permitan envíos de manera tardía. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud, antes de continuar con la presentación de la sesión del día de hoy. Bueno, voy a continuar acá. Entonces, para el día de hoy tenemos como agenda de la sesión un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias de la actividad 2 y de igual manera voy a explicarles nuevamente cómo pueden realizar la actividad 1, que es el taller, a través del cual vamos a realizar un estado de resultados y un balance general. Entonces, ahorita les voy a indicar directamente en el formato que yo también les comparto a través del espacio del enlace de la actividad para que identifiquen cómo se puede realizar la actividad. Es una actividad muy sencilla, muy básica. Los datos ustedes los suministran de manera aleatoria. El archivo que yo les comparto allí ya está formulado para que ustedes colocan información y él automáticamente se va retroalimentando. Entonces, ahorita voy a explicarles directamente allá. Como les mencionaba, la formación análisis financiero. En el SENA, recuerden que tenemos siempre un diseño curricular y en ese diseño curricular vienen implementada una competencia para la formación y unos resultados de aprendizaje que están asociados a esa competencia. La competencia de la formación análisis financiero se denomina analizar los resultados contables y financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización. El resultado de aprendizaje, cada actividad tiene un resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje de la actividad 2 se denomina interpretar herramientas financieras para la toma de decisiones relacionadas con la operatividad del negocio. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 13 de noviembre al 19 de noviembre. Pero como les indicaba, los enlaces se configuran para que les permitan envíos de manera tardía o que ustedes puedan participar una vez se cumpla la fecha establecida de acuerdo al cronograma de actividades. Entonces, la fecha establecida de la actividad 2 es del 13 al 19 de noviembre.
En el componente formativo de la actividad 2 vemos que se denomina elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero. Y es allí donde encontramos como contenido temático los elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero, una guía para la interpretación de un índice, etapas de un análisis financiero, rotación de inventario, razón corriente, capital de trabajo, índices de rentabilidad, índices de endeudamiento, otros indicadores y la relación deuda permanente y capitalización total. Cuando mencionamos, entonces vemos que el análisis financiero, cuando mencionamos análisis financiero, es el estudio que se realiza con base en la información que brinda la parte contable de la empresa para así tomar decisiones oportunas y efectivas. Entonces recuerden que debemos tener en cuenta que la información financiera, la información contable por sí sola no nos va a indicar nada. Esa información nos debe brindar los elementos para poder realizar un análisis financiero, un diagnóstico financiero. Entonces, para realizar un análisis financiero, debemos centrarnos en la información que nos brinda el balance general y el estado de resultados. En esto se harán los análisis. Ahí podemos hacer análisis vertical, análisis horizontal y en especial el análisis de los indicadores financieros, con lo cual se podrán evaluar las políticas y las decisiones financieras. Con el análisis de estas herramientas se busca diagnosticar la situación financiera y presentar las conclusiones y recomendaciones para una adecuada toma de decisiones. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra información, lo que nos está brindando el área contable, es la información a través de la cual vamos a tomar decisiones, vamos a poder interpretar esa información que nos están dando los estados financieros y lo vamos a llevar a un respaldo sobre la toma de decisiones. Encontramos que en los elementos que nos ayudan a realizar un diagnóstico financiero encontramos los métodos de análisis financiero. Incluyen dos áreas básicamente, una de carácter estático, donde vemos que podemos realizar el análisis vertical, y una segunda o dinámica, que es el análisis horizontal. El análisis vertical es aquel que consiste en relacionar cada una de las partidas de un estado financiero con respecto a una cuenta base cuyo valor es igual al 100%, por ejemplo, en el balance general. Entonces tomamos el total del activo como el 100% y se compara con cada una de sus cuentas. ¿Cuál es el peso porcentual que tiene cada una de esas cuentas en el total del activo, total del pasivo, total del patrimonio? En el análisis vertical del balance se debe hacer el análisis del activo, del pasivo y del patrimonio. También encontramos allí que aquí vemos un ejemplo de cómo podemos realizar. Si una empresa comercial desea conocer qué porcentaje representan los inventarios de mercancía, entonces va a tomar la siguiente fórmula, y es acá donde decimos que vamos a decir que el valor de la cuenta de mercancías corresponde a 72,000 pesos y el total de los activos corresponde a 201,700. ¿Cómo vamos a identificar cuál es el porcentaje que representan esos 72,000 pesos sobre el total de los activos? Vamos a tomar la cuenta, para el caso de la cuenta de mercancías, que equivale al valor de 72,000 pesos, dividimos sobre el valor total del activo y esto lo multiplicamos por 100 y esto me va a indicar un porcentaje, 35,70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el total de las mercancías representan un 35,70% del total del activo total de la empresa. Y así se realiza para cada una si queremos conocerlo paso a paso. Encontramos también allí que en la comparación de las cuentas del pasivo y del patrimonio se entra a definir la estructura financiera de la empresa.
Y desde esta comparación, la empresa desea conocer el porcentaje total de las obligaciones financieras del último periodo. ¿Qué valores vamos a tomar? El valor de las obligaciones financieras, para este caso, son 24,000 pesos. El valor total del pasivo más el patrimonio equivalen a 251,700. Ese valor se multiplica por 100 y esto me indica un porcentaje del 11,90%. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Que el total de las obligaciones financieras representan el 11,90% del total pasivo más el patrimonio. El análisis vertical del estado de resultados es donde se relaciona cada una de las partidas con el total de las ventas netas o los ingresos operacionales, con el fin de expresar qué porcentaje representa del mismo para interpretar su participación en los estados, en los resultados de la operación del periodo. Y entonces aquí vemos, para el caso, el valor de las ventas o ingresos operacionales corresponden al 100%. Entonces vemos que el valor del comercio por mayor y el por menor es el valor de 250,000 pesos. Ese es el que equivale al 100% de los ingresos o el valor de las ventas. Y vamos a identificar para el costo de ventas. El costo de ventas corresponde a 158,000. Este valor lo divido en 250,000, lo multiplico por 100%, esto me da el 63%, lo que me indica que el costo de las ventas de una empresa comercial en el último periodo representan el 63,20% de los ingresos operacionales. Así, de esa misma manera, podemos realizar la utilidad del ejercicio, que corresponde al 14,23 si tenemos que la utilidad del ejercicio fue el valor de 35,577. Cuando vemos el análisis horizontal, entonces tenemos que el análisis horizontal consiste en tomar el saldo de cualquier cuenta, puede ser del balance o del estado de resultados de varios años o periodos, dando por año un valor del 100% del año base y relacionándolo el valor de tal cuenta de ese año con los valores de la misma en los demás años considerados. Se toman para el análisis horizontal 2 años consecutivos. Y aquí vemos que el proceso para llevar a cabo el análisis financiero se tienen en cuenta los siguientes procedimientos y acá se los menciono. Se toman 2 estados financieros, puede ser balance o estado de resultados de 2 periodos consecutivos. Se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados. En la primera columna se relacionan los nombres de las cuentas o grupos de cuentas, se registran los valores de cada cuenta en la segunda columna, los valores que corresponden al año más reciente de los dos. En la tercera columna van los valores correspondientes al periodo anterior de los 2 años a comparar y se crea una cuarta columna, la cual indicará si hay aumento o disminución, lo que señalará la diferencia absoluta de las cifras registradas en los 2 periodos, restando de los valores del año más reciente a los valores del año anterior. Y allí en el material pues podemos ver unos ejemplos aplicados a cómo podemos realizar el análisis horizontal. Esta es una imagen de cómo se realiza el análisis vertical y entonces acá es donde vemos que el valor total del activo corresponde a 200,000 pesos. Este valor total corresponde al 100% del valor del activo. Y podemos encontrar, por ejemplo, la cuenta de caja corresponde al 5% del total del activo. ¿Cuál es la cuenta más representativa en activos para este caso? Entonces vemos que la más representativa son los activos fijos porque corresponden al 30% del total del activo y de esa manera realizamos el análisis vertical de cada una de las cuentas que corresponden al balance general, activo, pasivo y patrimonio.
Cuando hablamos de la guía de interpretación para la interpretación de un índice, encontramos que un índice financiero es el resultado de establecer la comparación numérica entre cifras correspondientes a dos cuentas de un mismo estado financiero o de dos estados financieros diferentes con el fin de formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto, sector o área específica de la empresa. Un índice financiero por sí solo no dice nada, entonces debemos tener siempre presente que la información solita es como una información allí plasmada, unos números allí, pero si nosotros no hacemos la respectiva interpretación de esa información que encontramos allí, no nos va a brindar ningún apoyo. Entonces, cuando hablamos del promedio de la actividad, el promedio de la actividad, también llamado estándar de la industria, representa una medida de comportamiento que se considera normal o ideal para el aspecto específico de la empresa que se está analizando. Todas las actividades industriales, comerciales y de servicio tienen sus propios estándares para los diferentes aspectos de su operación. Los objetivos de la empresa, entonces, en el proceso de planeación financiera, vemos que se debe llevar a cabo. Todo buen administrador implica que para las diferentes actividades de la empresa se tracen objetivos en cuanto a lo que se espera sea su comportamiento futuro, los cuales, en lo que a índices se refiere, pueden o no ser idénticos a los estándares de la industria. Cuando mencionamos otros índices, este tipo de comparación pues consiste en relacionar el índice objeto de análisis con otros que tengan que ver con él y que puedan ayudar a explicar su comportamiento. Esto es importante porque debido a que un índice siempre tiene alguna relación con otros y es posible que un cambio en estos implique también un cambio en el otro. Entonces siempre debemos tener eso presente. En general puede decirse que de las 4 medidas de comparación, la más importante pues es que los objetivos de la empresa, ya que para establecerlos el administrador debe hacer abstracción de los dos primeros. Al mencionar las etapas del análisis financiero, entonces vemos que antes de procesar o de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un análisis financiero, debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un número predeterminado de esto. O sea, no solamente para realizar un análisis financiero tenemos que decir, no, es que vamos a implementar cuatro indicadores, 3 indicadores, 5 indicadores, no. A medida que vamos aplicando los indicadores, vamos viendo si este sí nos está brindando la información que queremos o por el contrario, no está siendo clara la información que me está brindando y debo aplicar otros más. Entonces no podemos sesgarnos o limitarnos a un número específico, sino que vamos a ir en la medida de la información que necesitamos, asimismo vamos aplicando esos indicadores. El objetivo pues puede ser planteado de varias formas. Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el objetivo que se persigue, ¿sí? Debemos identificar y saber o tener claro qué es lo que queremos analizar, qué información es la que queremos obtener. No podemos coger información así como a la loca y decir, vamos a mirar a ver esto que nos da, y sí, nos dio unos números, pero no sabemos para qué nos sirve. Entonces es por ello que encontramos que la primera etapa se supone que se palpa un problema en la empresa y se hace un análisis con el fin de determinar cuáles son sus causas y tratar de solucionarlo. Entonces, eso es lo que hacemos en la primera etapa. De pronto identificamos que hay un problema, pero no tenemos claro cuál es ese problema. Entonces, debemos identificar cuál es ese posible problema que se supone que existe, hacer un análisis con el fin de determinar cuáles son sus causas y cómo podemos solucionarlo. La segunda forma de plantear un objetivo es que se supone que no se palpa un problema, no tenemos problemas, pero pues se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia de alguno, ¿sí? O sea, no hemos identificado ningún problema, pero vamos a realizarlo a ver si de pronto existe algún inconveniente que no hemos identificado. Y la última forma, que se refiere al planteamiento de un objetivo específico. Es allí
donde se debe hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor endeudamiento. Cuando un banco analiza información para determinar si puede o no conceder un crédito a la empresa que lo ha solicitado, entonces realizamos un análisis, pero es con un objetivo específico. Entonces, vemos las tres etapas. Al mencionar los índices de liquidez, entonces entendemos que por liquidez es la capacidad que tiene la empresa de generar fondos suficientes para el cumplimiento de sus compromisos de corto plazo, compromisos tanto operativos como financieros, y también se define la liquidez simplemente como la capacidad de pago a corto plazo. La rotación de cuentas por cobrar, este índice muestra las veces que las cuentas por cobrar, que también son llamadas carteras, son convertibles en efectivo durante un periodo y se calcula con la fórmula que les estoy compartiendo acá, el valor de las ventas a crédito sobre el valor de las cuentas por cobrar. Y aquí hay un ejemplo de la rotación año a año. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la rotación? Que sean 60 días. En el año 1 tuvimos rotación de 70 días, en el año 2 de 88, en el año 3 de 92, pero el objetivo es de 60 días. Entonces, es algo que debemos analizar. La rotación de cuentas por cobrar, también vemos que el objetivo es que sea de 6.0 y la hemos tenido en 5.1, en 4.1, en 3.9, y eso se va analizando año a año. Al mencionar los índices de liquidez encontramos también la rotación de inventarios. La rotación de inventarios, en forma similar a lo definido para la cartera, la rotación de inventarios indica las veces que este es convertido en efectivo durante el periodo. Como hay diferentes tipos de inventario, es importante estudiar por separado la rotación de cada uno de ellos. ¿Y cómo lo hallamos? Entonces, la rotación de inventario de materias primas. Entonces, vemos que debemos tomar el costo de materias primas consumidas sobre el inventario de materias primas. Y acá hay un ejemplo de cómo lo que se quiere obtener en la rotación de materias primas es que sea el objetivo sea de 20. En el año 1 estuvimos en 25, en el año 2 en 21, en el año 3 en 19, y así pues vamos a mirar cuál es el comportamiento de esta rotación de inventario de materias primas. Encontramos también el costo de productos terminados sobre el inventario de productos en proceso. Allí en el material van a encontrar paso a paso la definición. Aquí solamente les hago como un bosquejo de que van a encontrar allí en el material: la rotación de inventarios de productos en proceso, la rotación de inventario de productos terminados. En los índices de liquidez, entonces, encontramos la rotación de cuentas por pagar. ¿Qué valores son qué información es la que debemos tomar? Entonces, en este índice se da una idea de la forma como se está manejando el crédito con los proveedores, y vemos la rotación de proveedores y los días de los proveedores. ¿Cuál es el objetivo que queremos y cuál es la situación real que nos está brindando esta información de la rotación de cartera? Al hablar de la razón corriente que se denomina índice de liquidez, razón de capital de trabajo, prueba de solvencia, se calcula tomando el valor de los activos corrientes sobre el valor de los pasivos corrientes, y la prueba ácida, que se denomina un índice de liquidez inmediato, es donde tomamos el valor de los activos corrientes, le restamos el valor de los inventarios y lo dividimos en pasivos corrientes. Este índice se originó cuando, al cambiar el riesgo de los mercados, los acreedores aumentaron su percepción del riesgo y quisieron, por lo tanto, encontrar una fórmula para medir la liquidez. Para la actividad 2 tenemos dos evidencias. La primera evidencia es la participación en un foro temático, donde vamos a dar respuesta a dos preguntas que encontramos allí en el foro, y vamos a dar respuesta
a la primera, ¿cuál es la importancia de calcular indicadores financieros y quiénes requieren los resultados e interpretaciones de dichos índices? Este foro es calificable. Para participar en este foro, pues debemos dar respuesta a estas preguntas. Es importante que tengan en cuenta que se quiere el concepto personal, no es necesario que ingresen de pronto a la web y busquen información, porque lo que se quiere es que ustedes revisen el material y den respuesta a estas dos preguntas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes entiende del material. Tenemos como segunda evidencia una prueba de conocimiento. Esta prueba de conocimiento se desarrolla en línea, les permite 3 intentos, le va a guardar la calificación más alta, está disponible desde la fecha de disponibilidad, desde el 6 de noviembre hasta el 2 de diciembre, que es la fecha límite para enviar actividades. Aquí les comparto también una imagen de cómo pueden realizar el desarrollo del taller de la actividad 1. Allí en el enlace de la actividad 1 encuentran un formato, ya les voy a indicar directamente. Vamos a desarrollar la actividad para que les quede claro cómo pueden hacerla. Es importante que tengan en cuenta que pues para el caso de este taller es un taller didáctico, no necesitamos información relevante, lo único que necesitamos para desarrollar este taller es que tengamos en cuenta que las ventas, el total de las ventas corresponde al valor de 120 millones. Y ya vamos a desarrollar el taller. Esto se lo comparto a través del espacio de anuncio, les comparto esta presentación para que puedan realizar el taller. Estas son algunas recomendaciones finales. La ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas, a través de la cual pueden continuar la formación en el SENA. También se lo comparto allí en el enlace. Y voy a dejar de compartir acá un momento mi pantalla. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Vamos a resolver directamente el taller para que tengan claridad cómo se debe presentar la actividad. Permítanme un momento, por favor, ya abro el archivo. Un momento. Listo, ya estoy aquí abriendo el archivo, es que no me lo estaba dejando abrir. Un momento, por favor. Perdón, un momento.
Vamos a ver si ahora sí, creo que sí, listo. Entonces, aquí les estoy compartiendo este archivo, yo se los compartí allí en a través del enlace de la actividad. Este archivo ya está formulado, entonces si ustedes miran, el archivo está compuesto por 2 páginas. Aquí la primera página que ustedes van a encontrar es la información del balance general y aquí en la parte inferior dice balance general y P&G o estado de ganancias y pérdidas. La única información, ahí están visualizando mi pantalla, por favor me confirman. Hola, ahí están visualizando mi pantalla, por favor. Sí, señora. Ay, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos solicita la actividad? Únicamente que las ventas sea un valor de 120 millones. Si ustedes miran acá, si yo le doy aquí en la parte superior, en el total de ingresos operacionales, ahí me está sumando las columnas 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como son valores aleatorios, esto es una actividad práctica, entonces yo voy a darle unos valores. Entonces voy a decir, bueno, las ventas de café fueron 30 millones. ¿Sí? Este total de acá de ingresos operacionales me debe dar 120 millones. Si miran, aquí él me va sumando automáticamente si yo voy colocando valores. Entonces, digamos que el valor de la venta de ganado fueron de 80 millones. ¿Cuánto me falta para los 120? 10 millones. Y esto es lo único que me está indicando la actividad que yo debo tener un total de 120 millones en ventas o ingresos operacionales. El costo de ventas, entonces para este caso vamos a decir que el costo de ventas fueron 60 millones, digamos que fue el 50%. ¿Esto qué me indica? Una utilidad bruta por valor de 60 millones. Si ve que estas columnas de acá yo no las voy moviendo, ellas automáticamente ya están formuladas. Si yo borro esta información, pues no me va a sumar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es no borrarlas. Digamos que para el caso de los gastos generales de administración, vamos a poner unos 16 millones de pesos, lo que me va a dar una utilidad operacional de 44 millones. Acá tenemos entonces que unos gastos financieros, podemos decir que tenemos unos gastos financieros de 20 millones. Podemos decir que tenemos unos arrendamientos, honorarios. Espérame un segundito que creo que acá esto lo borré. Listo. Tenemos unos gastos financieros de 1.400.000. Tenemos un valor de arrendamientos. Acá podemos cambiar si queremos algún concepto. Si quieren manejar los mismos, no hay problema. Podemos seguir unos gastos no operacionales. Entonces, estos gastos no operacionales, podemos decir que tenemos unos gastos de sostenimiento de 9 millones. Podemos decir que tenemos unos gastos financieros de 1 millón. Y esto me indica que la utilidad del ejercicio, utilidad neta, corresponde a 22.200.000 pesos. Acá puede darme utilidad o puede darme pérdida. No tiene que darme siempre utilidad. Entonces aquí dijimos que nos da una utilidad. Entonces venimos aquí a la otra hoja del balance general y miramos acá en el espacio de utilidad neta o utilidad del ejercicio. Él ya está formulado para que me traiga la información que arroja aquí el balance, el estado de resultados. Entonces me la trae aquí al balance y me dice utilidad del ejercicio 22.200.000. Si ven acá, fueron 22.200.000. Entonces, lo primero que debemos hacer es el estado de resultados y luego sí vamos a la página del balance general. Para el ejercicio del balance general, entonces podemos decir que tenemos en disponible, digamos, 700 millones. Me falta un cero.
¿Qué tenemos en deudores? 300 millones. ¿Qué tenemos en inventarios? 20 millones. ¿Qué tenemos inversiones en aportes? 112 millones, no, 120, bueno, digamos 12 millones. E inversiones en acciones, tenemos 10 millones. Muebles y enseres, propiedad, planta y equipo. Entonces, muebles y enseres tenemos 100 millones. Tenemos vehículos, 60 millones. Tenemos en terreno. Y así vamos a ir colocando valores. Esto me va a ir indicando que el total del activo es un valor de 542 millones, ¿sí? Si miran, yo puedo ir colocando valores acá de manera aleatoria y él me va a ir calculando. Yo puedo decir que maquinaria de equipo tengo 40 millones y que en equipo de computación tengo 25 millones. Así me indica que el total de mi activo son 585 millones. Ah, bueno, pero es que me falta sumar esto. $605 millones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, tengo unas obligaciones bancarias. Tengo unas obligaciones bancarias. Tengo unos impuestos por pagar. Unas cuentas por pagar a proveedores. Tengo otras obligaciones. Otras obligaciones. Tengo capital, entonces voy a decir que en capital y el valor de activos y pasivos me debe dar igual. Entonces es un ejercicio didáctico, entonces yo ¿qué puedo hacer? Puedo decir que me tome este valor, el valor del activo y le reste del pasivo. Y me va a decir que tengo 57.200.000 pesos de diferencia. Le voy a decir que acá tengo 0. Que aquí tengo. Me faltan 37 millones. Podemos ponerlo acá. Y para este caso, entonces ya estoy identificando que tengo el total del activo es igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Y de esa manera realizo el taller de la actividad 1. Aquí pues debo identificar cuál es el nombre de la empresa, el NID y cuál es el periodo que estoy presentando. Entonces debemos presentar la hoja del pasivo, perdón, la hoja del balance general y la hoja del estado de resultados. Esto está directamente formulado. Aquí recuerden también deben cambiar los datos, qué periodo es. Y a medida que van colocando los valores, pues puede ir verificando que la información va cambiando. Esta es una estructura de un estado de resultados y un balance general muy básico, porque es que sobre esta información que nos brinda, entonces que nosotros podemos hacer los ejercicios del análisis horizontal, análisis vertical. Recuerden que para el análisis horizontal pues debemos tener información de 2 periodos diferentes.
pero el análisis vertical sí me permite realizar el análisis del balance general y el estado de resultados. Y de esta manera pues se debe presentar el taller. Lo pueden presentar así en formato de Excel, lo pueden cambiar a PDF, como les quede mejor, como les quede más fácil, lo pueden realizar a mano, no hay ningún inconveniente. Y una vez lo tienen, pues lo envían como evidencia de la actividad. Esta pues es la información que yo tengo para el día de hoy. Agradezco la participación. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. De igual manera, la próxima sesión que vamos a realizar, oportunamente les estaré publicando allí por anuncios la fecha y la hora establecida. Recuerden que si hay alguna modificación de fecha o horario, también les estaré informando oportunamente. Y en el transcurso de la tarde les voy a compartir un avance de participaciones para que puedan revisar cómo van las participaciones en cada una de las actividades. Yo todos los días procuro revisar y calificar las participaciones que ustedes envían en lo que tiene que ver foro, en lo que tiene que ver con talleres. Entonces, pues pueden estar siempre revisando allí por calificaciones, allí encuentran la información actualizada. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Agradezco la participación y buen día para todos. No, los valores no te deben quedar iguales. Por eso te digo, lo único que se pide en la actividad es que el valor total de las ventas o ingresos operacionales sea 120 millones. De ahí para abajo, toda la información se pone de manera aleatoria. Lo importante es verificar que las sumas sean iguales y que me traiga la información del estado de resultados al balance general. De resto, la información toda se va colocando de manera aleatoria. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego.